La mañana de una monarca. Despertar en un castillo de piedra. De madrugada, en los confines de un castillo de piedra, el monarca comienza a despertar. El proceso sigue una rutina estricta que se mantiene sin desviaciones. Los muros de piedra retienen el aire fresco de la noche. La habitación es amplia, pero amueblada solo con elementos prácticos. El monarca duerme en una cama de madera cubierta con mantas, lana y lino. La comodidad es limitada, ya que los materiales priorizan la funcionalidad. Los sirvientes entran a la hora indicada, procurando no alterar la tranquilidad más de lo necesario. Despertar al monarca es parte de su deber, ya que no se espera que se levante sin ayuda. La asistencia es considerada tanto una obligación como una formalidad. Una palangana de agua fría, extraída de un pozo o depósito cercano, se lleva junto a la cama. El monarca se lava la cara y las manos, completando así una rutina básica de higiene. Se ofrecen toallas de tela sencilla, sin adornos. La ropa para el día se selecciona con antelación por asistentes que entienden los requisitos de rango, clima y horario. Las prendas se colocan en orden e incluyen una camisa de lino, medias de lana y ropa exterior adecuada para la temperatura interior del castillo. Puede añadirse una túnica o sobreveste, según la estación. La vestimenta del monarca refleja autoridad, pero evita excesos dentro de sus aposentos privados. Tras vestirse, el monarca consume un desayuno modesto, preparado por el personal de cocina, siguiendo las costumbres básicas. Los alimentos incluyen pan, queso, embutidos y ocasionalmente fruta. Las bebidas calientes son poco frecuentes, aunque se puede ofrecer cerveza o vino ligero. Las comidas son funcionales, destinadas a proporcionar sustento, no indulgencia. La cámara permanece en silencio, ya que pocos tienen permitido el acceso sin un propósito específico. Luego del desayuno, el monarca inicia las primeras tareas programadas del día. Estas suelen ser consultas privadas, revisión de documentos escritos o conversaciones con asesores. El ambiente es formal y se siguen los protocolos establecidos. La arquitectura de piedra contribuye a la atmósfera sobria, aislando los espacios del ruido exterior y del clima. La luz entra por estrechas ventanas, a menudo cubiertas con contraventanas o telas simples. La luz natural es limitada, por lo que se recurre a velas o lámparas de aceite, empleadas con moderación para conservar los recursos. La mañana transcurre conforme a las actividades administrativas previstas. Se abordan asuntos de gobierno, peticiones legales o preocupaciones territoriales de forma metódica. El castillo es tanto residencia como centro de poder. Sus muros de piedra proporcionan seguridad, pero también generan una sensación de aislamiento. El movimiento dentro del castillo está controlado, con guardias apostados en puntos clave. Los sirvientes cumplen sus tareas en silencio, manteniendo el estándar de servicio requerido sin llamar la atención. El rol del monarca se basa en la responsabilidad, no en las preferencias personales. El entorno refleja esta prioridad. El mobiliario es robusto y funcional, hecho de madera o piedra, sin decoración innecesaria, salvo en las zonas comunes. Las posesiones personales son pocas, limitadas a objetos necesarios y símbolos de estatus. La arquitectura está diseñada para perdurar, con muros gruesos, techos abovedados y escasa ornamentación exterior. La construcción de piedra mantiene la temperatura interior relativamente estable, aunque las corrientes de aire son frecuentes. La cámara del monarca se conecta con el resto del castillo mediante pasajes y escaleras estrechas, con iluminación mínima. Estos espacios cumplen funciones específicas, facilitando un movimiento eficiente a quienes tienen autorización para entrar. El horario es gestionado por chambelanes o mayordomos, quienes garantizan que las audiencias, citas y obligaciones se desarrollen sin interrupciones. La rutina matutina se estructura
para promover la estabilidad del gobierno. El despertar del monarca no es apresurado ni relajado. Cada tarea se ejecuta de manera constante, reflejando las funciones generales del castillo. La atmósfera se mantiene sobria, con énfasis en el orden, la disciplina y la tradición. El castillo de piedra sirve como hogar y como recordatorio permanente de la autoridad y la estructura de la monarquía. El guardarropa real, vestirse con sedas, pieles y armaduras, el vestuario real, es un elemento esencial de la monarquía, representando estatus, riqueza y función. Vestirse con sedas, pieles y armaduras sigue un proceso sistemático, dirigido por asistentes capacitados para manipular prendas de gran valor. La ropa no se elige por expresión personal, sino para cumplir con los requisitos de la ceremonia, el clima y la jerarquía social. Las prendas de seda se importan a un alto precio, a menudo provenientes de rutas comerciales que se extienden por Europa y Asia. El tejido es valorado por su textura suave y su asociación con la nobleza. Las sedas se usan en ocasiones formales, reuniones diplomáticas o ceremonias religiosas. Los colores de las prendas de seda están determinados por el rango y la tradición. Ciertos tintes, como el púrpura intenso o el carmesí intenso, están reservados para monarcas y personas de alto rango. La producción de estos colores requiere materiales raros y una artesanía experta. Las pieles se incorporan al vestuario real tanto por su calidez como por su estatus. Provienen de animales como el armiño, la marta sibelina, el zorro o el lince. La piel de armiño, caracterizada por su apariencia pálida, se asocia con la vestimenta ceremonial de alta alcurnia y se utiliza a menudo para forrar capas o túnicas. La adquisición de pieles implica el comercio organizado, la caza y una cuidadosa preparación. Las pieles simbolizan riqueza debido a la dificultad de su obtención y al trabajo que requiere su conservación. El guardarropa real también incluye prendas de uso diario confeccionadas con lana, lino y otros materiales. Estas telas son más comunes, pero se confeccionan con estándares más altos para los miembros de la Casa Real. Sastres, tejedores y bordadores contribuyen a la producción de estas prendas bajo estricta supervisión. La decoración se aplica en forma de bordados, hilos metálicos o apliques según la formalidad del evento. La armadura constituye una parte importante del guardarropa real, con funciones tanto protectoras como simbólicas. Las armaduras se encargan a herreros y armeros especializados que elaboran cada pieza con medidas precisas. Los materiales incluyen hierro o acero, a menudo pulidos para resistir la corrosión. La armadura está diseñada en segmentos para facilitar su movilidad y mantener la defensa. Un traje completo suele constar de yelmo, peto, espaldera, guanteletes, grebas y escarpines. Se puede usar cota de malla debajo de las placas para mayor protección. La armadura está decorada con patrones grabados, dorados o emblemas esmaltados que muestran las insignias reales. El proceso de vestirse con armadura requiere la asistencia de varios asistentes. Cada componente se asegura secuencialmente, comenzando con las prendas acolchadas para reducir las rozaduras y absorber los impactos. Las piezas metálicas se sujetan con correas y hebillas de cuero, ajustadas para mayor comodidad y funcionalidad. El uso de la armadura se reserva para eventos militares, desfiles, torneos o épocas de conflicto. Rara vez se usa durante periodos prolongados debido a su peso y rigidez. El guardarropa real se guarda en habitaciones o cofres seguros, construidos para protegerlo de la humedad, las plagas y el robo. Las prendas se organizan según su material, uso y significado ceremonial. Los administradores responsables de la conservación de la colección mantienen inventarios. Las reparaciones son realizadas por artesanos expertos cuando las prendas muestran signos de desgaste.
El vestuario refleja los recursos del reino, demostrando las conexiones comerciales, la estabilidad económica y la artesanía disponible dentro y fuera del reino. La seda, la piel y la armadura no se usan indistintamente, sino que se seleccionan según el contexto. Las ocasiones formales de Estado requieren túnicas y accesorios elaborados. Las audiencias públicas pueden requerir atuendos más modestos, pero cuidadosamente conservados. Los compromisos militares exigen el uso de armaduras y equipo asociado. El mantenimiento de la ropa es un proceso continuo. Las telas deben limpiarse, remendarse y guardarse con cuidado. Las armaduras se pulen para evitar la oxidación. Las pieles se tratan para preservar su textura. La apariencia del monarca debe ser coherente con las expectativas de dignidad y autoridad. El vestuario real es un sistema que funciona sin desviarse de la tradición. Enfatiza la coherencia, la jerarquía y las consideraciones prácticas. Los asistentes siguen procedimientos establecidos a lo largo de generaciones. Cada prenda, ya sea de seda, piel o armadura, sirve como un instrumento de la monarquía, más que como un objeto de estilo personal. La colección evoluciona lentamente, incorporando nuevos materiales o técnicas a medida que se desarrollan el comercio y la tecnología. Sin embargo, la estructura fundamental permanece inalterada, lo que refleja la naturaleza perdurable de las instituciones reales. Festejando como la nobleza, desayunos de pan, hidromiel y miel. Los desayunos de la nobleza en épocas históricas reflejaban el estatus, los recursos y las costumbres de la clase alta. La primera comida del día no se basaba en preparaciones elaboradas, sino en tradiciones simples con ingredientes de calidad que mostraban el acceso privilegiado a productos selectos. El pan constituía el elemento esencial del desayuno noble. Panaderos expertos elaboraban este alimento básico a partir de grano molido, principalmente trigo, reservado para las clases altas por su reputación de superioridad sobre otros cereales como el centeno o la cebada. El pan se cocía en hornos comunales o en las cocinas de los castillos y se presentaba en hogazas de distintos tamaños, servidas en rebanadas o partidas a mano. Su textura variaba según el refinamiento de la harina, desde panes suaves y ligeros hasta versiones más densas. Además de ser fuente de energía, el pan acompañaba otros alimentos, reforzando su valor como sustento básico en la mesa de la nobleza. Junto al pan, el hidromiel era un componente habitual de los desayunos aristocráticos. Esta bebida alcohólica se obtenía de la fermentación de una mezcla de miel y agua, a veces enriquecida con hierbas o especias para mejorar su sabor. El contenido alcohólico variaba en función del método y la duración de la fermentación. El hidromiel no solo se valoraba por su sabor y aporte calórico, sino también porque la disponibilidad de agua potable era limitada. Por ello, el consumo de bebidas fermentadas estaba generalizado incluso en el desayuno, aunque las cantidades eran moderadas y orientadas a complementar la comida, no a generar embriaguez. La miel, por su parte, era otro producto destacado en la primera comida del día. Procedente de colmenas domésticas o recolectada en la naturaleza, se usaba como edulcorante natural y fuente rápida de energía. Se aplicaba directamente sobre el pan o se integraba en otros alimentos. La miel era altamente apreciada debido a la complejidad de su producción y recolección, y su presencia en la mesa del desayuno simbolizaba abundancia y control de recursos agrícolas. Su uso reflejaba el acceso de la nobleza a productos refinados y valiosos. Además de estos elementos principales, los desayunos nobles podían incluir artículos adicionales como quesos, carnes curadas o frutas de temporada. Los quesos, elaborados en las fincas o adquiridos a través del comercio, provenían de leche de vaca, cabra u oveja. Las carnes solían ser embutidos
o productos curados de comidas anteriores, conservados mediante salado o ahumado. Las frutas, limitadas a variedades locales y disponibles según la temporada, añadían variedad a la mesa. Los huevos también se consumían ocasionalmente, pero no eran tan comunes como el pan, el hidromiel y la miel. La comida se servía en áreas designadas dentro de castillos o casas solariegas. Los comedores eran funcionales, con mesas y asientos de madera. La vajilla consistía en recipientes de cerámica, madera o peltre. Los utensilios de metal, aunque más accesibles en las casas nobles que entre el pueblo llano, seguían siendo escasos, por lo que gran parte de la comida se comía con las manos o con cuchillos simples. El ambiente durante el desayuno era sobrio y práctico, sin la formalidad de otras comidas ceremoniales. La asistencia variaba según los hábitos familiares y los horarios. Los sirvientes preparaban y disponían los alimentos siguiendo protocolos establecidos. Los ingredientes provenían de las tierras nobles, mercados locales o redes comerciales. Los granos se cultivaban, procesaban y almacenaban en las propiedades. La miel era gestionada por apicultores, mientras que la producción de hidromiel requería conocimientos específicos de fermentación controlados por trabajadores especializados. Estos procesos aseguraban un suministro constante para la mesa noble. Los desayunos reforzaban las divisiones sociales. Aunque pan, hidromiel y miel eran comunes, la nobleza accedía a versiones de mayor calidad y abundancia. Esta estructura alimentaria reflejaba el control de recursos y privilegios del rango. La tradición, el pragmatismo y el orden social se manifestaban en un desayuno predecible, funcional y coherente con la vida aristocrática. La Cámara del Consejo, tratos con señores, caballeros e intrigas. La Cámara del Consejo sirve como marco formal para decisiones administrativas, debates políticos y asuntos de gobierno dentro de la estructura de la monarquía. Se ubica en el interior seguro de un castillo o residencia fortificada, construida en piedra y equipada con mobiliario básico diseñado para reuniones sentadas. La cámara está diseñada con un enfoque práctico. Una mesa central o una serie de mesas proporcionan espacio para documentos, sellos y otros elementos necesarios para los procedimientos oficiales. Bancos o sillas de madera se colocan alrededor del perímetro, reservados para señores, caballeros, consejeros y funcionarios convocados a participar. Las paredes pueden exhibir escudos de armas, estandartes o insignias que denotan rango y lealtad, aunque la decoración es mínima y tiene un propósito informativo más que estético. Las reuniones celebradas en la Cámara del Consejo están estructuradas y se adhieren a protocolos establecidos. La asistencia es por invitación u obligación, limitada a personas con autoridad, tierras, mando militar o experiencia específica. Los señores son convocados como representantes de sus territorios y vasallos. Su rol dentro de la Cámara refleja su posición jerárquica dentro del sistema feudal. Presentan inquietudes relacionadas con la gestión territorial, la tributación, el servicio militar y las disputas legales. Su presencia refleja la naturaleza interconectada del gobierno, donde la autoridad local contribuye al funcionamiento general del reino. Los caballeros también pueden asistir, especialmente cuando se discuten asuntos militares. Los caballeros ocupan puestos de responsabilidad marcial y pueden proporcionar información sobre defensa, patrullas o la preparación de las fuerzas. Su participación refleja la integración de consideraciones militares y políticas en el proceso de toma de decisiones. Los asesores incluyen secretarios, mayordomos y expertos legales encargados de proporcionar registros, interpretar leyes o documentar procedimientos. Su función garantiza que las discusiones y resoluciones se ajusten a los precedentes, las obligaciones contractuales y el marco general de la autoridad real.
Las reuniones comienzan con el reconocimiento formal de rango y posición. Las discusiones se desarrollan de forma ordenada, siguiendo una agenda establecida por el monarca, su asesor principal o los funcionarios designados. Los asuntos abordados pueden incluir disputas territoriales, solicitudes de recursos, campañas militares, políticas tributarias o sentencias judiciales. El ambiente es sobrio, con énfasis en el procedimiento y la evidencia documentada. Las relaciones interpersonales, las alianzas y las rivalidades influyen en la dinámica de la Cámara. La intriga se manifiesta en forma de negociaciones sutiles, desafíos indirectos a la autoridad y esfuerzos por ganar influencia sin conflicto abierto. Estas actividades se llevan a cabo mediante lenguaje formal, alianzas estratégicas y expresiones calculadas de lealtad o disidencia. Las decisiones se toman mediante debates, recomendaciones y, cuando es necesario, declaraciones del monarca o sus representantes designados. Los desacuerdos se gestionan dentro de los límites de la conducta aceptada, aunque las tensiones subyacentes pueden persistir más allá de la propia reunión. La Cámara del Consejo funciona tanto como espacio de gobierno como de toma de decisiones políticas. La asistencia transmite estatus y la oportunidad de influir en los resultados. La ausencia, ya sea por decisión propia o por exclusión, puede indicar una pérdida de favor o una disminución de la autoridad. Los escribas conservan las actas de las reuniones del Consejo que documentan acuerdos, proclamaciones y asuntos pendientes para futuras consultas. Estos registros contribuyen a la continuidad administrativa del reino y proporcionan un informe formal de las decisiones tomadas. El ambiente dentro de la Cámara está controlado para evitar interrupciones. Hay guardias apostados en el exterior y solo se permite la entrada a personas autorizadas. Los procedimientos se llevan a cabo sin observación pública, manteniendo la confidencialidad y limitando la difusión de información no verificada. Las condiciones físicas de la Cámara reflejan su propósito utilitario. Los muros de piedra aíslan del ruido externo. La iluminación se obtiene mediante ventanas estrechas, velas o lámparas de aceite, dispuestas para garantizar la visibilidad necesaria para la lectura de documentos o el examen de mapas. La Cámara se utiliza con regularidad, ya que el gobierno requiere una atención continua a los problemas emergentes y los planes a largo plazo. Las actividades dentro de la Cámara del Consejo refuerzan la estructura jerárquica de la sociedad, donde la autoridad se ejerce mediante el diálogo estructurado y la gobernanza procedimental. Un día de juicio. Un juicio contra campesinos y criminales. En la época medieval, el día del juicio seguía un proceso establecido dentro del sistema feudal. Su propósito era resolver disputas, hacer cumplir las leyes y mantener el orden entre la población, en especial campesinos y personas acusadas de delitos. Los procedimientos se llevaban a cabo en un espacio designado, que podía ser los terrenos de la casa solariega, el recinto de un castillo o una zona céntrica accesible a los habitantes. La autoridad que presidía el tribunal solía ser el monarca, un noble o un funcionario designado, como un mayordomo o un alguacil. Su función era interpretar y aplicar las leyes consuetudinarias, emitir veredictos y administrar sanciones. El día iniciaba con la reunión de los implicados. Los campesinos citados al tribunal podían estar presentes como denunciantes, acusados o testigos. Los delincuentes, identificados mediante acusaciones o arrestos, eran llevados bajo custodia. Funcionarios, escribanos y asistentes organizaban el proceso, garantizando los registros y el cumplimiento de los procedimientos. Los casos presentados en el tribunal eran variados. Las disputas comunes entre campesinos incluían desacuerdos sobre linderos, reclamaciones de herencia, deudas impagadas o acusaciones de robo.
También se abordaban delitos graves como actos de violencia, daños a la propiedad o alteraciones del orden público. Los acusados tenían la oportunidad de responder a las acusaciones. Se permitía el testimonio de testigos, aunque su fiabilidad podía depender del estatus social, la reputación o las pruebas disponibles. La autoridad escuchaba cada caso, guiándose por la tradición jurídica, las costumbres locales y las leyes escritas, si existían. El proceso legal era formal, pero no implicaba procedimientos complejos. Se buscaba la resolución eficiente de disputas y el fortalecimiento de la jerarquía social. Las penas variaban desde multas y amonestaciones públicas hasta castigos corporales o confinamiento. Para delitos graves, como asesinato, traición o robo reiterado, se podía imponer la pena capital. La autoridad para aplicar estas penas recaía en el tribunal, respaldado por la presencia de guardias o soldados que garantizaban el orden. En disputas menores, se ordenaba compensación en bienes, ganado o trabajo, buscando restablecer el equilibrio económico y reducir los conflictos. Los campesinos recurrían al tribunal para resolver quejas que no se solucionaban mediante negociación informal. Su asistencia reflejaba obligación y necesidad, pues ignorar una citación acarreaba sanciones. La sesión judicial continuaba de manera sistemática hasta que se escuchaban todos los casos. Cada decisión era documentada por los escribanos, responsables de mantener los registros legales. Estos documentos servían como referencia para futuras disputas y demostraban la administración de justicia. El proceso reforzaba la autoridad de la clase dominante, mostrando la dependencia legal de los campesinos respecto a quienes ostentaban el poder. El ambiente del tribunal era sobrio, con mínimas interrupciones permitidas. Los procedimientos se estructuraban para mantener el orden, disuadir altercados y evitar que los conflictos se salieran del marco legal. Los guardias controlaban el movimiento de las personas dentro del espacio, garantizando la conducta esperada. El día del juicio reflejaba el sistema de gobierno feudal, donde la autoridad legal se concentraba en los terratenientes, nobles o el monarca. La población estaba sujeta a estos juicios, con escasas vías de apelación. El tribunal también reforzaba la lealtad y la obediencia. La justicia estaba entrelazada con el control social, la regulación económica y la autoridad política. Asistir al tribunal era obligatorio cuando se era convocado. El incumplimiento traía sanciones legales y consecuencias reputacionales. Para muchos campesinos, participar en el proceso legal era parte de su rutina, dada la frecuencia de disputas sobre tierras, recursos o conflictos personales. El tribunal operaba según lo estableciera la autoridad, con sesiones que podían ser semanales o estacionales, según la región y la población. Concluidos los asuntos, la autoridad levantaba la sesión, los participantes eran despedidos y las sanciones se aplicaban. Así, el día del juicio se cerraba como un ejercicio formal de autoridad, contribuyendo al mantenimiento del orden y fortaleciendo la estructura social feudal. Los peligros del veneno, confianza, traición y supervivencia real. El uso del veneno como método de manipulación política y asesinato personal ha existido a lo largo de la historia, especialmente en las cortes reales, donde las luchas de poder son frecuentes. Los peligros del veneno son una preocupación constante para los monarcas y miembros de la nobleza, ya que la amenaza de sustancias ocultas socava la estabilidad del liderazgo y la seguridad de la sucesión. El veneno se distingue de otras formas de violencia por su aplicación discreta y su capacidad para eludir defensas físicas como guardias, fortificaciones y armaduras. Puede introducirse a través de la comida, la bebida o los objetos personales con relativa facilidad, lo que dificulta su detección y prevención. El miedo generalizado al envenenamiento
aumenta la sospecha y la implementación de medidas preventivas en las casas reales. Se emplean catadores de alimentos para probar las comidas antes de que lleguen al monarca u otras figuras de alto rango. Estos individuos sirven como sistema de alerta temprana, consumiendo porciones de comida o bebida para determinar la presencia de sustancias nocivas. Si bien es eficaz en algunos casos, esta práctica no elimina todo el riesgo, ya que ciertos venenos actúan lentamente o de formas que no son inmediatamente detectables. La preparación de alimentos y bebidas para la realeza está a cargo de personal de cocina de confianza, que opera bajo estricta supervisión. Los ingredientes provienen de proveedores confiables y su manipulación se supervisa de cerca para reducir las posibilidades de manipulación. Sin embargo, persiste la posibilidad de traición, especialmente cuando miembros de la casa o la corte tienen motivos para socavar la autoridad. Los envenenadores pueden actuar en nombre de facciones rivales, potencias extranjeras o ambiciones personales. El uso de veneno es difícil de rastrear, ya que sus efectos pueden simular enfermedades naturales u otras causas de muerte. Los síntomas varían según la sustancia utilizada, lo que complica el examen médico y la investigación legal. Los boticarios y médicos de la época poseen un conocimiento limitado de las toxinas, lo que reduce la probabilidad de un diagnóstico preciso o un tratamiento eficaz. Como resultado, la sospecha a menudo supera la evidencia, lo que contribuye a un ambiente de desconfianza en el entorno real. Las intrigas cortesanas a menudo implican la circulación de rumores sobre presuntos envenenamientos. Las acusaciones se basan en pruebas circunstanciales, rivalidades personales o enfermedades inexplicables. En algunos casos, estas acusaciones resultan en arrestos, juicios o ejecuciones, aunque rara vez se obtienen pruebas definitivas. El miedo al envenenamiento se extiende más allá de la comida y la bebida, incluyendo cosméticos, ropa y efectos personales. Se pueden aplicar sustancias a objetos que la víctima manipula habitualmente, introduciendo toxinas por contacto con la piel o inhalación. Esto complica aún más los esfuerzos para mantener la seguridad personal, ya que se requiere una vigilancia constante incluso en espacios privados. La amenaza del veneno también influye en las interacciones diplomáticas. Los dignatarios, enviados y representantes extranjeros visitantes están sujetos a escrutinio, ya que su presencia presenta oportunidades para ataques encubiertos. Los banquetes formales, las ceremonias y los actos de Estado incorporan medidas de seguridad diseñadas para monitorear a los invitados y limitar el acceso no autorizado al monarca. A pesar de estas precauciones, el uso de veneno sigue siendo un riesgo persistente dentro de la estructura de supervivencia real. Su atractivo reside en su sutileza, su capacidad para eliminar a individuos sin conflicto abierto y su potencial para alterar la sucesión o los resultados políticos. Los monarcas dependen de consejeros de confianza, miembros leales de la familia y guardias experimentados para mitigar esta amenaza, aunque su eliminación completa es inalcanzable. El registro histórico contiene numerosos relatos de presuntos envenenamientos, algunos corroborados por patrones de enfermedad y otros basados en especulaciones. Estos eventos refuerzan la percepción de vulnerabilidad entre los gobernantes, contribuyendo a la cultura de secretismo y cautela que prevalece en las cortes reales. La existencia del veneno como arma demuestra las limitaciones del poder físico, destacando la necesidad de control interno y conciencia estratégica. La supervivencia real depende no solo de la fuerza militar y las alianzas políticas, sino también de la gestión de los riesgos internos, incluida la traición desde círculos de confianza. Los peligros del veneno ejemplifican los desafíos que enfrentan quienes ocupan puestos de autoridad, donde las apariencias públicas de seguridad a menudo ocultan preocupaciones privadas
sobre la seguridad personal, etiqueta medieval, reverencias, títulos y el lenguaje de la corte. La etiqueta medieval era un sistema estructurado de comportamiento que aseguraba el orden social, reforzaba la jerarquía y demostraba respeto en los entornos nobles y reales. La conducta en la corte seguía normas formales e inmutables, impuestas por la costumbre y la instrucción. Uno de los aspectos más visibles de esta etiqueta era la práctica de hacer reverencias. La reverencia representaba un reconocimiento físico del estatus, la autoridad y la presencia. Su forma y profundidad dependían del rango de la persona a la que se dirigía. Los campesinos y los súbditos de bajo rango se inclinaban profundamente ante los nobles, mientras que estos realizaban reverencias más moderadas ante personas de igual o mayor estatus. En presencia de la realeza, la reverencia era formal y ensayada, con gestos que variaban según las tradiciones regionales. En ocasiones, se exigía arrodillarse al dirigirse al monarca, especialmente durante ceremonias o audiencias oficiales. Las mujeres también hacían reverencias, siguiendo el principio general de reconocer el rango mediante la postura. Los títulos eran otro elemento central de la etiqueta medieval, ya que indicaban rango, propiedad y autoridad. Utilizar los títulos correctos al dirigirse a alguien era esencial para mantener la estructura jerárquica. Algunos títulos comunes incluían rey, reina, príncipe, princesa, duque, duquesa, conde, condesa, varón y baronesa. A los caballeros se les trataba como señor, y a los clérigos se les reconocía por títulos religiosos como obispo o abad. Cometer errores en el uso de los títulos se consideraba irrespetuoso y podía acarrear consecuencias sociales o políticas. Muchas personas ostentaban múltiples títulos, lo que requería especial atención. Durante presentaciones formales se usaban los títulos completos, mientras que en conversaciones privadas podían aceptarse formas abreviadas, siempre que las circunstancias lo permitieran. El lenguaje de la corte seguía patrones establecidos que transmitían respeto, humildad y claridad. Los saludos formales eran predecibles y estructurados. Se usaban frases de deferencia como Su Majestad, Su Gracia o Mi Señor, integradas en el discurso cotidiano. Las peticiones se formulaban con cautela, evitando exigencias directas. Del mismo modo, disculpas, agradecimientos y reconocimientos seguían esquemas fijos que reforzaban la jerarquía. El tono debía ser mesurado, evitando emociones o familiaridades excesivas, salvo que estuvieran expresamente permitidas. Las conversaciones, ya fueran en cámaras privadas, reuniones de consejo o audiencias públicas, se regían por estas normas. Las interacciones sociales estaban reguladas por reglas tácitas de proximidad, contacto visual y lenguaje corporal. Los individuos de menor rango mantenían distancia respetuosa, evitaban mirar fijamente y esperaban ser invitados a hablar. Las interrupciones no se toleraban y las conversaciones se desarrollaban de manera ordenada. Estas reglas de etiqueta se extendían a las comidas, ceremonias y actos públicos. La disposición de los asientos seguía estrictamente la jerarquía. Los de mayor rango ocupaban posiciones centrales o elevadas, mientras que los demás se ubicaban conforme a su estatus. Durante los banquetes, el uso de cubiertos, el orden de los platos y el comportamiento en la mesa seguían rutinas predecibles que minimizaban el desorden y realzaban el decoro. La vestimenta era otro componente crucial. La ropa reflejaba el rango, la riqueza y la ocasión. Las leyes suntuarias regulaban qué telas, colores y adornos podían usar los distintos grupos sociales. Incumplir estas reglas se consideraba una falta de etiqueta y podía ser castigado con multas u otras sanciones. En la corte se supervisaba rigurosamente el cumplimiento de los códigos de vestimenta
para preservar las distinciones visuales. Los regalos, las cartas y las comunicaciones formales seguían protocolos específicos. La entrega de regalos requería la forma y el momento adecuados. Las cartas se redactaban con fórmulas establecidas, lenguaje respetuoso y cierres formales. Apartarse de estas convenciones se interpretaba como ignorancia o falta de respeto. La instrucción en etiqueta comenzaba desde la niñez entre los nobles y miembros de la realeza. Los jóvenes aprendían mediante la observación, la corrección y lecciones formales. El dominio de estas normas se consideraba reflejo de la educación y la competencia social. La etiqueta garantizaba estabilidad, reforzaba la jerarquía y mantenía el orden en la vida cortesana medieval. La carga de los linajes, matrimonios concertados y alianzas dinásticas. La formación de matrimonios concertados y alianzas dinásticas ha sido una característica constante de la vida noble y real a lo largo de la historia, sirviendo como mecanismo práctico para consolidar el poder, asegurar reivindicaciones territoriales y preservar los linajes. El matrimonio entre las clases dominantes no se basa en una elección personal ni en una preferencia emocional, sino que funciona como una decisión calculada, determinada por consideraciones políticas, económicas y sociales. La selección de los cónyuges es gestionada por los cabezas de familia, a menudo con la participación directa de asesores, diplomáticos y representantes legales. El objetivo principal es fortalecer las alianzas entre reinos, casas nobles o familias influyentes. Los matrimonios concertados se utilizan para resolver conflictos, reforzar tratados o establecer acuerdos de defensa mutua. También sirven para asegurar el acceso a recursos como tierras, riquezas y apoyo militar. El proceso de concertación de un matrimonio comienza con negociaciones entre representantes de las respectivas familias. Estas negociaciones consideran factores como el linaje, la reputación, las posesiones territoriales y la ventaja estratégica. Se prioriza la pureza del linaje, ya que mantener la ascendencia noble se considera esencial para la legitimidad de los futuros herederos. Se examinan registros detallados de la ascendencia familiar para garantizar la compatibilidad y evitar alianzas que puedan debilitar la posición política. La edad, las preferencias personales y la compatibilidad emocional son secundarias a estas consideraciones. Una vez alcanzado un acuerdo, se redactan los contratos formales. Estos contratos especifican los términos del matrimonio, incluyendo dotes, intercambios de tierras, derechos de herencia y obligaciones de ambas partes. Las dotes suelen consistir en dinero, propiedades o bienes proporcionados por la familia de la novia a la casa del novio. En algunos casos, la familia del novio ofrece un regalo o acuerdo financiero correspondiente. Aunque la estructura varía según la región y la época, la ceremonia matrimonial se celebra una vez finalizados los acuerdos formales. Las ceremonias se llevan a cabo de acuerdo con las tradiciones religiosas, legales y culturales, priorizando la legitimidad sobre la celebración personal. A la ceremonia asisten familiares, aliados políticos y representantes de ambas partes. La formalización del matrimonio formaliza la alianza, lo que hace que el acuerdo sea legal y socialmente vinculante. Las personas involucradas, en particular las mujeres, tienen poca influencia en estas decisiones. Se espera que las mujeres de la nobleza y la realeza cumplan con los acuerdos que priorizan los intereses familiares. Su función dentro del matrimonio incluye la procreación de herederos, la administración de los asuntos domésticos y la representación familiar en funciones públicas. La expectativa de procrear herederos varones es especialmente significativa, ya que la sucesión y la herencia dependen de la continuidad del linaje. En situaciones donde no se procrea un heredero varón, a menudo se buscan matrimonios adicionales o acuerdos alternativos
para abordar las cuestiones sucesorias. Los hombres también participan en matrimonios concertados, aunque su participación suele incluir responsabilidades más allá de la reproducción, como la administración de patrimonios, el mando de fuerzas militares o la participación en el gobierno. Se espera que ambas partes mantengan una apariencia de unidad y cumplan sus funciones de acuerdo con las expectativas sociales. La carga de los linajes se extiende más allá de las preocupaciones familiares inmediatas a dinámicas geopolíticas más amplias. Los matrimonios influyen en la estabilidad regional, alteran los equilibrios de poder y contribuyen a las ambiciones a largo plazo de las familias gobernantes. Las alianzas fallidas, la infertilidad o las disputas sobre herencias pueden derivar en conflictos, guerras o la disolución de tratados. Como resultado, los matrimonios concertados tienen consecuencias significativas que se extienden más allá de la vida personal de los involucrados. Los hijos de estas uniones suelen estar sujetos a expectativas similares, y su futuro está predeterminado por las necesidades estratégicas de la familia. La educación, la crianza y las interacciones sociales se moldean a partir de la comprensión de que el matrimonio cumple una función política. Desde temprana edad, se prepara a las personas para participar en estos acuerdos, aprendiendo la etiqueta cortesana, el idioma y la diplomacia para cumplir con sus futuros roles. El sistema dinástico prioriza la continuidad y la estabilidad mediante el control del matrimonio y la reproducción. El apego romántico o la felicidad personal no se consideran necesarios para el éxito de estos acuerdos. Deberes reales, supervisión del feudo y recaudación de impuestos. Las funciones de la realeza en la supervisión del feudo y la recaudación de impuestos son esenciales para mantener la autoridad, la estabilidad económica y el orden administrativo del reino. El feudo comprende tierras otorgadas por el monarca a nobles, caballeros u otros vasallos a cambio de lealtad, servicio militar y obligaciones que sostienen la estructura del gobierno. El monarca es la máxima autoridad sobre todas las tierras, con la responsabilidad de garantizar la gestión eficaz de los recursos y el cumplimiento de los compromisos. La supervisión del feudo implica una comunicación regular con los señores regionales, mayordomos y funcionarios responsables de administrar los territorios. Estos funcionarios informan sobre la producción agrícola, los cambios demográficos, los asuntos legales y el estado general de la tierra. El monarca o sus representantes analizan estos informes para evaluar la estabilidad económica y la gestión del feudo. Se revisa el bienestar del campesinado, la disponibilidad de alimentos y el mantenimiento de infraestructuras como caminos, puentes e instalaciones de almacenamiento, garantizando así el funcionamiento adecuado del territorio. La recaudación de impuestos es una de las responsabilidades clave en este sistema. Los impuestos financian la Casa Real, las fuerzas militares, las infraestructuras y las funciones administrativas. La recaudación se organiza mediante una estructura jerárquica que incluye funcionarios locales, recaudadores y secretarios bajo la autoridad de la corona. Los impuestos se calculan en función de la propiedad de la tierra, la producción agrícola, la actividad comercial y, en algunos casos, bienes o transacciones específicas. Los campesinos deben pagar impuestos en forma de dinero, grano, ganado o trabajo, según las costumbres locales y la naturaleza de sus propiedades. Los nobles contribuyen a través de gravámenes financieros, servicio militar u otras obligaciones estipuladas por los acuerdos feudales. La recaudación de impuestos es sistemática y se realiza en épocas designadas, a menudo coincidiendo con las cosechas o los ciclos del mercado. Se mantienen registros fiscales detallados para garantizar la rendición de cuentas
y la coherencia. Los secretarios documentan las cantidades adeudadas, los pagos recibidos y las obligaciones pendientes. Las disputas tributarias se resuelven mediante procesos formales, que pueden implicar la presentación de pruebas, testimonios o peticiones legales ante el monarca o los funcionarios asignados. El incumplimiento del pago de impuestos puede acarrear sanciones como multas, confiscación de bienes o, en casos graves, prisión. La recaudación de impuestos también refleja la lealtad y la obediencia dentro del feudo. Se espera que los señores regionales velen por la recaudación entre sus vasallos y arrendatarios, asegurando que los ingresos lleguen a la corona. A cambio, el monarca garantiza protección, autoridad legal y estabilidad política. El equilibrio entre la tributación y el bienestar de la población se gestiona cuidadosamente para evitar rebeliones, declive económico o pérdida de confianza en el liderazgo. Una tributación excesiva puede generar inestabilidad, mientras que la falta de ingresos debilita la capacidad de gobernar. Las responsabilidades de supervisión del feudo van más allá de la tributación e incluyen la resolución de disputas, la aplicación de leyes y el mantenimiento de la preparación militar. El monarca o sus representantes viajan periódicamente por el reino para realizar inspecciones, celebrar sesiones judiciales y atender inquietudes locales. Estas visitas refuerzan la autoridad de la corona y permiten obtener información directa sobre la situación de los territorios. Los informes de estas inspecciones se analizan para fundamentar decisiones sobre la asignación de recursos, la defensa y las políticas. La recaudación de impuestos y la gestión del feudo también apoyan instituciones religiosas, actividades benéficas y funciones culturales que contribuyen a la cohesión social. Monasterios, iglesias y otros establecimientos pueden recibir financiación o exenciones según sus aportes a la educación, la sanidad y la vida espiritual. Este sistema de gobierno se sustenta en rutinas predecibles, documentación formal y apego a las tradiciones legales. La supervisión del feudo y la recaudación de impuestos requieren organización, disciplina y constancia. Estas funciones son esenciales para preservar la estructura de la sociedad feudal, mantener la autoridad monárquica y asegurar la disponibilidad de recursos para el funcionamiento continuo del reino. El arte de la guerra, entrenamiento de caballeros y preparación para la batalla. El entrenamiento de los caballeros y la preparación para la batalla durante la época medieval es un proceso estructurado y continuo que sirve para mantener la preparación militar y cumplir con las responsabilidades de la clase guerrera. El arte de la guerra se considera una práctica disciplinada que combina el acondicionamiento físico, la destreza técnica y la adhesión a las estructuras jerárquicas de mando. El camino hacia la caballería comienza en la primera infancia, cuando los niños de noble cuna son ubicados en las casas de otras familias nobles para servir como pajes. Esta etapa del entrenamiento incluye educación básica en lectura, escritura, instrucción religiosa y exposición a la etiqueta cortesana. Los pajes ayudan con las tareas domésticas menores y observan la conducta de los caballeros y otros guerreros. En la adolescencia, el paje se convierte en escudero, recibiendo entrenamiento más avanzado en habilidades marciales y deberes en el campo de batalla. Los escuderos son responsables del mantenimiento de armas, armaduras y caballos. Aprenden a manejar espadas, escudos, lanzas y otros equipos militares mediante ejercicios repetitivos diseñados para desarrollar fuerza, precisión y resistencia. El entrenamiento también incluye la equitación, ya que el combate montado es fundamental para el rol de los caballeros en la guerra. Se realizan ejercicios de equitación con regularidad para garantizar que los caballeros puedan maniobrar con eficacia durante la batalla. El entrenamiento de combate se realiza en entornos controlados con armas de práctica.
Los combates de entrenamiento simulan situaciones de combate sin los riesgos letales de la guerra real. Estos ejercicios enfatizan la sincronización, la coordinación y las técnicas defensivas. La instrucción es impartida por caballeros experimentados, a menudo complementados por veteranos de guerra o maestros de armas designados. El desarrollo de la disciplina y la obediencia a las estructuras de mando se refuerza durante todo el proceso de entrenamiento. Se espera que los caballeros demuestren lealtad a sus señores, adhesión al código de caballería y competencia en el cumplimiento de las obligaciones militares. Al finalizar el entrenamiento y tras demostrar la competencia requerida, un escudero puede ser nombrado caballero ceremonialmente, lo que marca su ingreso formal a la clase guerrera. La preparación para la batalla implica esfuerzos organizados para reunir tropas, asegurar recursos y coordinar estrategias. Los señores y monarcas mantienen levas de caballeros, hombres de armas y soldados de infantería, que se movilizan cuando es necesario para la defensa, disputas territoriales o campañas. Los preparativos militares incluyen la inspección del equipo, la adquisición de suministros y el establecimiento de apoyo logístico. Los caballeros son responsables del mantenimiento de sus propias armas y armaduras, a menudo con un gasto personal considerable. La armadura se construye de metal, generalmente acero o hierro, y está diseñada para equilibrar la protección y la movilidad. Las armas varían según las preferencias del caballero y la naturaleza del combate previsto. Las opciones comunes incluyen espadas, lanzas, mazas y hachas. Los caballos son un componente esencial de la preparación militar, criados y entrenados para la resistencia, la fuerza y la capacidad de respuesta en batalla. Los caballos de guerra requieren cuidados especializados, que incluyen alimentación, aseo y acondicionamiento. Establos, herradores y veterinarios operan como parte de la red logística que apoya las operaciones militares. Los preparativos previos a la batalla también implican la planificación táctica realizada por los oficiales al mando. Las estrategias se desarrollan en función del terreno, las fuerzas disponibles, las capacidades del enemigo y los objetivos de la campaña. Se establecen formaciones, señales y métodos de comunicación para coordinar los movimientos durante el combate. Se pueden realizar ejercicios de entrenamiento antes de la batalla para garantizar que las tropas comprendan sus funciones y puedan operar como unidades cohesionadas. La disciplina dentro de las filas se impone para mantener el orden y la eficacia en condiciones de combate. Antes de entrar en batalla, los caballeros pueden participar en ceremonias religiosas, buscando bendiciones para su protección y éxito. Estas ceremonias cumplen funciones tanto espirituales como morales, reforzando la unidad y el propósito de las fuerzas reunidas. Una vez preparado, el ejército avanza bajo la dirección de sus líderes, manteniendo la formación y la preparación. Durante la batalla, los caballeros emplean las habilidades desarrolladas durante años de entrenamiento, participando en cargas montadas, combate cuerpo a cuerpo u operaciones defensivas según sea necesario. Castillos y fortalezas. Recorriendo tu fortaleza y tus defensas. Un castillo y su torre del homenaje funcionaban como residencia principal, centro administrativo y estructura defensiva para la nobleza y la realeza durante la época medieval. Recorrer la fortaleza y sus defensas sigue un proceso metódico que refleja el diseño y la finalidad de cada área. La estructura más exterior es la muralla, que encierra los terrenos del castillo y sirve como primera línea de defensa. Estos muros de piedra se construyen con gran grosor y altura para resistir los asaltos enemigos. A lo largo de la muralla se ubican torres de vigilancia a intervalos regulares, lo que permite a los centinelas controlar el área circundante.
El acceso al castillo se realiza a través de la puerta principal, reforzada con pesadas puertas y un rastrillo. La puerta es el punto de control de entrada y salida. Elementos defensivos como fosos, aspilleras y rastrillos están integrados en su construcción para proteger contra los atacantes. Dentro de las murallas se encuentra el patio exterior, un espacio abierto que alberga edificios auxiliares, establos, talleres y almacenes. Estas estructuras apoyan las operaciones diarias y sirven de alojamiento a trabajadores, animales y suministros. El movimiento en el patio exterior está organizado, con guardias en puntos estratégicos. Más allá se encuentra el patio interior, que contiene estructuras más protegidas, incluida la torre del homenaje. Este patio está rodeado de murallas adicionales, lo que proporciona una capa extra de defensa. La torre del homenaje es la residencia fortificada central dentro del castillo. Construida en piedra y de varias plantas, combina funciones de habitación, almacenamiento y defensa. El acceso es restringido y controlado, garantizando la seguridad de los residentes en tiempos de amenaza. Un recorrido por la torre del homenaje revela su distribución funcional. La planta baja contiene almacenes para alimentos, agua, armas y otros recursos esenciales para resistir asedios prolongados. Los niveles superiores incluyen las habitaciones del señor, su familia y los miembros de confianza. Los espacios están organizados por su propósito, con aposentos privados, grandes salones para reuniones y oficinas administrativas. Las consideraciones defensivas son evidentes en toda la estructura. Las ventanas son estrechas y están ubicadas de manera que minimizan la vulnerabilidad. Los muros son gruesos, preparados para resistir proyectiles y fuego enemigo. Las escaleras de caracol favorecen a los defensores, dificultando el avance de atacantes. El tejado de la torre proporciona un punto elevado para la observación y la defensa. Desde allí, los guardias vigilan el entorno y pueden detectar posibles amenazas. Junto a la torre del homenaje se encuentran instalaciones esenciales como la capilla, dedicada a funciones religiosas, y las cocinas, donde se prepara la comida para la caza y la guarnición. También hay talleres para herreros, carpinteros y otros artesanos necesarios para el mantenimiento de la fortaleza y su equipo. Las defensas se extienden más allá de las murallas y edificios. El foso, ya sea lleno de agua o seco, actúa como obstáculo para los atacantes. Los puentes levadizos regulan el acceso y se elevan para reforzar la seguridad. Fortificaciones adicionales y zanjas protegen el perímetro. El paisaje que rodea el castillo se gestiona para dificultar los ataques. Se eliminan árboles y vegetación para despejar las líneas de visión. Se construyen caminos que permiten el movimiento de residentes y patrullas. Los guardias patrullan regularmente, vigilando la zona y respondiendo a cualquier señal de perturbación. La organización de la fortaleza refleja la jerarquía de la sociedad medieval. La nobleza reside en las áreas más protegidas y cómodas, mientras que los guardias, sirvientes y trabajadores ocupan espacios funcionales. La estructura está diseñada para facilitar tanto la vida diaria como la defensa. Recorrer el castillo permite comprender el enfoque sistemático de defensa, administración y habitación característico de la época. Cada elemento tiene una función específica, contribuyendo a la seguridad y el funcionamiento general de la fortaleza. Los castillos y sus torres están diseñados para perdurar, reflejando la necesidad de estabilidad y protección en un sistema feudal lleno de disputas y amenazas externas. La Iglesia y la corona. Navegando el poder con el clero. La relación entre la Iglesia y la corona durante la época medieval se define por un proceso continuo de negociación, cooperación y conflicto por la autoridad, los recursos y la influencia.
La Iglesia ostenta un poder significativo mediante su control de la vida religiosa, la guía moral y la educación, mientras que la corona mantiene el control político, militar y administrativo del reino. Ambas instituciones dependen mutuamente para mantener la estabilidad, pero a menudo compiten por el dominio en asuntos legales, financieros y territoriales. Gestionar el poder con el clero implica interacciones formales, negociaciones diplomáticas y el reconocimiento de intereses compartidos. Los monarcas reconocen la autoridad de la Iglesia en asuntos espirituales, como la administración de los sacramentos, la instrucción religiosa y la supervisión de la ley eclesiástica. A cambio, la Iglesia legitima a los gobernantes mediante ceremonias como coronaciones, bendiciones y apoyo público a la autoridad real. Los miembros del clero, incluyendo obispos y abades, poseen tierras, riquezas y funciones administrativas que los sitúan entre la élite influyente del reino. Su participación en concilios, tribunales y asambleas políticas refleja la integración del gobierno religioso y secular. Los monarcas nombran a personas leales para puestos clave en la Iglesia siempre que sea posible, garantizando así su alineamiento con las políticas reales. Sin embargo, estos nombramientos suelen requerir la aprobación de las altas autoridades eclesiásticas, como los arzobispos o el Papa, lo que genera disputas sobre el derecho de investidura y el control de los cargos eclesiásticos. La recaudación de diezmos, impuestos e ingresos territoriales por parte de la Iglesia genera recursos financieros que sustentan instituciones religiosas y actividades caritativas. La corona busca regular o acceder a estos recursos mediante impuestos, autoridad legal o acuerdos con los líderes eclesiásticos. Las negociaciones sobre contribuciones financieras son frecuentes, ya que ambas instituciones dependen de flujos de ingresos estables para mantener sus funciones. Surgen disputas cuando los privilegios eclesiásticos, como las exenciones fiscales o los tribunales independientes, entran en conflicto con los esfuerzos de la corona por aplicar leyes y políticas fiscales uniformes. En algunos casos, estas disputas derivan en conflictos más amplios que requieren la intervención de autoridades externas o resultan en excomunión temporal o sanciones políticas. La Iglesia opera su propio sistema legal, conocido como derecho canónico, que rige la conducta del clero, las propiedades eclesiásticas y los asuntos espirituales. Las Cortes Reales gestionan el derecho secular, incluyendo cuestiones de propiedad, delitos y gobierno. La superposición de jurisdicciones crea complejidades legales que requieren una gestión cuidadosa para evitar socavar a ninguna de las dos instituciones. Los funcionarios religiosos suelen actuar como mediadores, asesores y diplomáticos en la resolución de estos conflictos. La educación, la alfabetización y el mantenimiento de registros son gestionados principalmente por la Iglesia, lo que hace que el clero sea indispensable para la administración real. Los monasterios, las catedrales y las escuelas eclesiásticas imparten instrucción a nobles, clérigos y funcionarios. Los eruditos religiosos contribuyen al desarrollo del derecho, la filosofía y los procedimientos administrativos que sustentan el gobierno. Los monarcas dependen del clero culto para redactar documentos, gestionar la correspondencia y mantener los registros legales. Las observancias y ceremonias religiosas desempeñan un papel central en la vida pública del reino. La Iglesia organiza festividades, días festivos y rituales que refuerzan la cohesión social y promueven la autoridad moral tanto de la Iglesia como de la corona. Los monarcas participan en estos eventos para demostrar piedad, obtener el apoyo público y afirmar la conexión entre el poder espiritual y el temporal. La relación entre la Iglesia y la corona se formaliza mediante cartas, acuerdos y juramentos que definen obligaciones mutuas.
Estos acuerdos están sujetos a cambios en función de los acontecimientos políticos, las transiciones de liderazgo o presiones externas como guerras, hambrunas o directivas papales. La influencia de la Iglesia se extiende más allá de las fronteras nacionales, y autoridades superiores como el Papa ejercen derechos que en ocasiones entran en conflicto con la soberanía real. La diplomacia es necesaria para equilibrar estas reivindicaciones contrapuestas, lo que a menudo implica enviados, correspondencia y participación en concilios o sínodos eclesiásticos, amor cortés y escándalo, amoríos secretos y romances prohibidos. El amor cortés y el escándalo en la época medieval reflejan las complejas interacciones entre las expectativas sociales, el deseo personal y las rígidas estructuras de la nobleza. El amor cortés surge como una práctica literaria y cultural, donde las expresiones de admiración se dirigen a personas de alto estatus, principalmente en la corte real. Estas relaciones se caracterizan por gestos formales, poesía, canciones e intercambios simbólicos, en lugar de declaraciones abiertas o contacto físico. Se desarrolla dentro de estrictos límites sociales, donde el matrimonio es un acuerdo político destinado a asegurar alianzas, propiedades y la sucesión. Las relaciones románticas fuera de estos acuerdos son desalentadas y, si ocurren, se ocultan, sobre todo cuando involucran a nobles o miembros de la casa real. Sin embargo, las aventuras secretas y los romances prohibidos persisten pese a las expectativas formales. Estas relaciones implican un riesgo elevado, pues su descubrimiento puede causar pérdida de estatus, inestabilidad política o deshonra pública. La corte, aunque controlada, ofrece oportunidades limitadas para la privacidad. Las personas recurren a comunicaciones discretas, encuentros concertados y expresiones encubiertas para cultivar vínculos personales. La correspondencia escrita, mediada por sirvientes o intermediarios de confianza, es uno de los métodos más usados para mantener relaciones secretas. Las cartas se redactan cuidadosamente, con lenguaje ambiguo para reducir el riesgo de exposición. También se intercambian poesía y objetos simbólicos, como joyas o flores, que expresan afecto sin reconocimiento directo. A pesar de estas precauciones, los rumores circulan dentro de la corte, pues sirvientes, asesores y rivales están atentos a posibles escándalos. Las consecuencias del descubrimiento varían según los implicados y el clima político. En algunos casos, los romances prohibidos conducen a despidos discretos, matrimonios estratégicos o reubicaciones a fincas lejanas para evitar el escrutinio. En casos más graves, los involucrados enfrentan sanciones legales, separaciones forzadas o prisión. El impacto del escándalo trasciende la reputación personal y afecta a alianzas, herencias y planes de sucesión. Los matrimonios concertados con fines políticos son vulnerables a las relaciones secretas, pues éstas socavan la confianza y pueden generar descendencia ilegítima. La cuestión de la legitimidad es esencial para la nobleza y la realeza, convirtiendo los romances no autorizados en una amenaza para las estructuras de poder. Aunque el reconocimiento público de estas relaciones es infrecuente, los registros históricos revelan romances que influyeron en la política cortesana, disputas entre facciones y relaciones diplomáticas. Monarcas, nobles y cortesanos poderosos que mantienen relaciones secretas arriesgan su autoridad, ya que los rivales pueden explotar las indiscreciones para debilitarlos. La práctica cultural del amor cortés coexiste con estas realidades, promoviendo el ideal del afecto noble mientras enmascara las preocupaciones prácticas del orden social. La literatura, la música y las artes visuales de la época celebran el amor cortés como una forma refinada de admiración,
aunque la experiencia personal de los individuos refleja intereses más pragmáticos. Los romances prohibidos se entrecruzan con las expectativas religiosas sobre la moral, la castidad y el matrimonio. La Iglesia controla el matrimonio e impone normas de conducta mediante la doctrina y mecanismos legales. La confesión, la penitencia y los tribunales eclesiásticos abordan las violaciones de los códigos religiosos o sociales, aunque su aplicación varía según el rango y las circunstancias. Las autoridades religiosas intervienen en casos de escándalo público para preservar la integridad moral de la comunidad. La intersección del deseo personal, las costumbres cortesanas y las estructuras políticas genera un entorno donde persisten las aventuras secretas pese a las prohibiciones. Los participantes gestionan estas relaciones con cautela, usando aliados de confianza, comunicaciones ocultas y discreción estratégica para evitar ser descubiertos. La constante presencia de escándalos en la corte refleja las limitaciones del control social y la persistencia del deseo y la ambición dentro de sistemas jerárquicos rígidos. Aunque el amor cortés se idealiza como admiración noble, su práctica revela las complejidades de mantener reputación, autoridad y realización personal dentro de la nobleza medieval. Festivales y justas. Organización de torneos para la gloria y el favor. Los festivales y las justas eran eventos organizados en la sociedad medieval que servían para reforzar la jerarquía social, exhibir destreza marcial y ofrecer entretenimiento estructurado a la nobleza y al público en general. Organizar torneos para obtener gloria y favor es un proceso formal que requiere una preparación minuciosa, apego a la tradición y cumplimiento de reglas específicas. Los torneos son autorizados por la autoridad gobernante, a menudo un monarca o un noble de alto rango, para conmemorar ocasiones importantes, celebrar alianzas o promover la lealtad entre vasallos. La planificación comienza con la selección de un lugar, generalmente dentro de los terrenos de un castillo, una ciudad amurallada o un campo abierto con capacidad para albergar a los espectadores, participantes y la infraestructura necesaria. Se construyen gradas, pabellones y barreras temporales para organizar el espacio y garantizar la seguridad de los asistentes. Se extienden invitaciones a caballeros, nobles y otras personas cualificadas para competir en las justas y concursos asociados. Se espera que los participantes cumplan con los requisitos de linaje, estatus y entrenamiento. Su presencia en los torneos es tanto una demostración de honor personal como una oportunidad para obtener reconocimiento, favor y posibles recompensas de miembros influyentes de la corte. Los eventos comienzan con ceremonias formales, que incluyen procesiones, declaraciones y la exhibición de símbolos heráldicos que identifican a los participantes y sus lealtades. Música, estandartes y anuncios oficiales marcan el inicio del festival. El programa de competencias incluye justas, combate cuerpo a cuerpo, competiciones de tiro con arco y otras exhibiciones de habilidad. Las justas consisten en caballeros montados que cargan entre sí con lanzas, con el objetivo de derribar a su oponente o demostrar una técnica superior. Las justas se llevan a cabo dentro de listas designadas, delimitadas por barreras de madera para separar a los participantes del público. Los alguaciles y oficiales supervisan las competencias para garantizar el cumplimiento de las reglas, resolver disputas y declarar a los vencedores. Las lesiones son comunes, aunque generalmente se desalientan los desenlaces fatales mediante el uso de armas contundentes y procedimientos controlados. Los competidores ganadores reciben premios en forma de recompensas monetarias, objetos simbólicos o reconocimiento público. En algunos casos, la victoria en torneos conllevaba un mayor estatus, ofertas de servicio o matrimonios favorables.
El favor de individuos influyentes, como monarcas o nobles, era un incentivo significativo para la participación. Los festivales que rodeaban los torneos incluían festines, bailes, celebraciones religiosas y entretenimiento público. Estas actividades se organizaban para promover la cohesión social, exhibir riqueza y reforzar la autoridad del anfitrión. La asistencia se regulaba según el rango social, con zonas separadas designadas para la nobleza, los funcionarios y la población en general. La celebración de festivales y justas reflejaba los valores generales de la sociedad medieval, enfatizando el honor, la lealtad y la preparación marcial. Se esperaba que los participantes demostraran no solo destreza física, sino también adhesión a los códigos de conducta asociados con la caballería. Las demostraciones públicas de valentía, cortesía y respeto por la jerarquía eran fundamentales para el éxito del evento. Organizar torneos requería importantes recursos, como la provisión de comida, alojamiento, seguridad y apoyo logístico. Las economías locales se beneficiaban de la afluencia de visitantes, comerciantes y artistas que acompañaban las festividades. La organización de estos eventos refuerza la relación entre gobernantes y súbditos, al brindar oportunidades estructuradas de interacción y reconocimiento. Los festivales y las justas también cumplen funciones diplomáticas, proporcionando un entorno neutral para las negociaciones, la construcción de alianzas y la resolución de disputas. La reunión de personas influyentes facilita debates y acuerdos que impactan la gobernanza y la estabilidad del reino. Los torneos ocasionalmente coinciden con eventos políticos importantes, como coronaciones, tratados o celebraciones de victorias militares. A pesar de su estructura formal, los torneos no están exentos de riesgos. Los conflictos entre los participantes, los accidentes y las tensiones políticas subyacentes pueden interrumpir los procedimientos. Los funcionarios son responsables de mantener el orden, atender las quejas y garantizar que los eventos se desarrollen según las normas establecidas. La presencia de la autoridad gobernante proporciona legitimidad y supervisión, reforzando la conexión entre la destreza marcial y el poder político. La amenaza de la rebelión. Mantener la lealtad de los nobles. La amenaza de rebelión fue una preocupación constante para los monarcas medievales, ya que la lealtad de la nobleza era esencial para mantener la autoridad, la estabilidad y el control del reino. La sociedad feudal se basaba en un sistema de propiedad de la tierra, obligaciones militares y lealtad personal que vinculaba a los nobles con la corona. Sin embargo, este sistema también generaba oportunidades para la disidencia, la rivalidad y la acumulación de poder independiente entre quienes poseían tierras, riquezas y recursos militares. Mantener la lealtad de los nobles requería una combinación de acuerdos formales, recompensas estratégicas, comunicación constante y el ejercicio de la autoridad. Los nobles recibían títulos, propiedades y privilegios a cambio de servicio militar, apoyo político y contribuciones financieras. Estos acuerdos se formalizaban mediante juramentos de fidelidad, cartas y ceremonias que simbolizaban la lealtad. Los monarcas supervisaban estas relaciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones e identificar posibles focos de conflicto. La corona ofrecía protección, autoridad legal y oportunidades económicas a la nobleza, reforzando los beneficios de la lealtad. El acceso a las cortes reales, los cargos de influencia y la distribución del patrocinio incentivaban el apoyo continuo. Los monarcas también concertaban matrimonios estratégicos, promovían alianzas y otorgaban honores para asegurar la cooperación de familias poderosas. A pesar de estos esfuerzos, surgían tensiones por la competencia por recursos, disputas sucesorias, quejas fiscales y desacuerdos políticos.
Los nobles con suficientes recursos podían desafiar a la corona mediante la resistencia organizada, el incumplimiento de directivas reales o la rebelión abierta. La capacidad de controlar castillos, movilizar tropas e influir en las poblaciones regionales fortalecía su poder para oponerse a la autoridad real. Para prevenir rebeliones, los monarcas mantenían redes de informantes, mensajeros y funcionarios leales que reportaban las actividades y el estado de ánimo de la nobleza. La vigilancia de la correspondencia, las reuniones y los acontecimientos regionales proporcionaba señales tempranas de descontento. Los monarcas realizaban inspecciones, viajaban a regiones clave y organizaban asambleas para reforzar su presencia y autoridad. Se utilizaban mecanismos legales para resolver disputas antes de que se agravaran. Los tribunales, consejos y mediadores facilitaban la resolución de conflictos entre nobles, reduciendo el riesgo de rebelión por asuntos no resueltos. Si las disputas no se solucionaban por la vía diplomática, la corona podía imponer multas, confiscar propiedades o restringir privilegios para mantener el orden. En casos de rebelión abierta, la corona movilizaba fuerzas leales para reprimir la resistencia. Se empleaban campañas militares, asedios y alianzas estratégicas para restablecer el control. Los nobles rebeldes enfrentaban castigos como el encarcelamiento, la ejecución o la pérdida de títulos y tierras. Las exhibiciones públicas de castigo servían como advertencia para disuadir nuevos levantamientos. Factores externos como conflictos extranjeros, crisis económicas o sucesorias aumentaban la posibilidad de rebelión. Los períodos de debilidad, incertidumbre o liderazgo impopular elevaban el riesgo de resistencia noble. Los monarcas respondían fortaleciendo su base de apoyo, consolidando el poder y asegurando la lealtad de líderes militares clave. Las instituciones religiosas también contribuían al mantenimiento de la lealtad noble al promover la obediencia y legitimar la autoridad real. Clérigos, obispos y órdenes religiosas actuaban como intermediarios, aconsejando a los nobles que apoyaran a la corona y desalentando la rebelión mediante consecuencias espirituales como la excomunión o la pérdida de favor. El equilibrio entre la corona y la nobleza se sostenía mediante negociación, adaptación y uso estratégico de la autoridad. Los monarcas debían demostrar competencia, justicia y fortaleza para conservar el apoyo de las familias influyentes. La falta de gestión eficaz de las relaciones nobles conducía a fragmentación de la autoridad, disputas territoriales y posibles guerras civiles. Prevenir la rebelión exigía estructuras formales, alianzas personales y ejercicio constante del poder político y militar. Este sistema definió el gobierno medieval, moldeando las relaciones entre la corona y la nobleza a lo largo de generaciones. Medicina medieval. Sobreviviendo a la peste, las sanguijuelas y las curas, la medicina medieval se basa en un conocimiento limitado de la anatomía humana, las enfermedades y la higiene, y se apoya en una combinación de prácticas tradicionales, creencias religiosas y conocimientos científicos rudimentarios. La supervivencia de las personas en tiempos de enfermedad, en particular durante brotes de peste, depende de un sistema de tratamientos con una eficacia inconsistente y a menudo basado en principios teóricos en lugar de métodos probados. Médicos, cirujanos barberos, monjes y curanderos locales brindan atención médica, basándose en textos antiguos, folclore y doctrinas religiosas para diagnosticar y tratar enfermedades. La teoría médica más común es la creencia en los 4 humores, que afirma que el cuerpo humano está regido por 4 fluidos: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Se cree que la salud depende del equilibrio de estos humores y que la enfermedad es consecuencia de su desequilibrio.
Los tratamientos buscan restablecer este equilibrio mediante sangrías, purgas o el uso de remedios herbales. La sangría, a menudo realizada con sanguijuelas o pequeñas incisiones, es una práctica generalizada destinada a reducir el exceso de sangre y corregir los desequilibrios humorales. Se aplican sanguijuelas sobre la piel para extraer sangre gradualmente, mientras que las incisiones se realizan con instrumentos afilados en condiciones controladas. Se cree que estos procedimientos alivian síntomas como fiebre, inflamación o dolor de cabeza, aunque sus efectos reales varían. La aplicación de sanguijuelas es común tanto en enfermedades leves como graves, a pesar de la ausencia de evidencia empírica sobre sus beneficios a largo plazo. Los brotes de peste, en particular la peste negra, plantean desafíos significativos para las prácticas médicas medievales. Se desconocen las causas de la peste, lo que genera temor y especulación generalizados. La teoría del miasma, que sugiere que las enfermedades se propagan a través del aire contaminado, goza de amplia aceptación. Las medidas para prevenir enfermedades incluyen llevar hierbas aromáticas, quemar incienso y evitar zonas presuntamente contaminadas. Aunque inconsistentes, en algunas regiones se implementan medidas de cuarentena para limitar el movimiento de personas potencialmente infectadas. Los médicos usan prendas protectoras, incluyendo máscaras con largas estructuras en forma de pico llenas de sustancias aromáticas. Aunque la eficacia de estas medidas es limitada, las explicaciones religiosas para las enfermedades son frecuentes, y muchas personas creen que la enfermedad es una forma de castigo divino por el pecado. La oración, el ayuno y la participación en ceremonias religiosas son respuestas comunes a los brotes, junto con los tratamientos médicos convencionales. Los monasterios sirven como centros de atención, donde los monjes brindan atención médica básica, refugio y alimento a los enfermos. El uso de remedios herbales es parte esencial de la medicina medieval. Los curanderos recolectan plantas con propiedades medicinales y las preparan en forma de infusiones, ungüentos o cataplasmas. Algunas hierbas comunes son la salvia, el romero, la menta y la manzanilla. Estos remedios se utilizan para tratar heridas, fiebres, problemas digestivos y otras dolencias comunes. El conocimiento de las plantas medicinales se transmite de generación en generación, aunque la eficacia de los tratamientos es variable y a menudo se basa en el ensayo y error. La cirugía es de alcance limitado y se realiza sin anestesia, utilizando herramientas básicas como cuchillos, sierras y cauterizadores. Las amputaciones, el tratamiento de heridas y la extirpación de tejido infectado se realizan en condiciones rigurosas, con un alto riesgo de infección y complicaciones. Los barberos cirujanos, que combinan el cuidado personal con procedimientos médicos menores, realizan muchas de estas tareas. Los conocimientos médicos más complejos, como la anatomía y las técnicas quirúrgicas, se ven restringidos por tabúes religiosos y culturales en torno a la disección de cuerpos humanos. La educación médica está disponible para un número limitado de personas, generalmente a través de universidades o prácticas con médicos experimentados. La formación se centra en la interpretación de textos antiguos de autores como Galeno e Hipócrates, más que en la observación empírica o la experimentación. Como resultado, las prácticas médicas siguen siendo en gran medida teóricas, con escasos avances a largo plazo. Las tasas de supervivencia durante la enfermedad dependen de una combinación de estatus social, acceso a la atención médica, factores ambientales y la suerte. Los ricos tienen mayor acceso a médicos, medicamentos y condiciones de vida higiénicas, mientras que los pobres dependen de curanderos locales, la superstición y los remedios caseros. Espionaje y secretos.
uso de informantes y desenmascaramiento de traidores. El espionaje y el uso de informantes fueron herramientas clave de control y gobierno en los sistemas políticos medievales. Monarcas, nobles y líderes militares dependían de información secreta para preservar su autoridad, vigilar amenazas y proteger sus territorios de desestabilizaciones internas o externas. El uso estructurado de espías, informantes y comunicaciones encubiertas formaba parte integral del arte de gobernar. Los informantes eran individuos infiltrados en cortes rivales, casas nobles, redes comerciales o grupos militares para obtener datos sobre alianzas, intenciones y actividades que pudieran afectar la estabilidad de un reino. Sus identidades se protegían mediante intermediarios y su lealtad se aseguraba con pagos, promesas de ascenso o coerción. Los monarcas mantenían extensas redes de informantes que operaban incluso más allá de sus fronteras, lo que les permitía conocer de antemano movimientos estratégicos, negociaciones diplomáticas o conspiraciones. La información recolectada era esencial para fundamentar decisiones en materia militar, diplomática o de seguridad. Además de informantes, los espías entrenados cumplían misiones específicas, como observar ejércitos enemigos, interceptar mensajes o infiltrarse en facciones rivales. Se esperaba que los espías actuaran con discreción, utilizando disfraces, identidades falsas y documentos falsificados para acceder a zonas restringidas o conseguir información confidencial. El reclutamiento lo gestionaban funcionarios de confianza que evaluaban la fiabilidad, habilidades y motivaciones de los candidatos. Se preferían personas con dominio de idiomas, conocimiento de costumbres locales o habilidades técnicas. Aunque el entrenamiento era rudimentario según estándares modernos, incluía nociones básicas de sigilo, observación y comunicación. Los mensajes de los espías se transmitían mediante correos, códigos o compartimentos ocultos en objetos cotidianos. Se empleaban cifras simples, tintas invisibles o mensajes camuflados en mercancías para transportar información secreta a grandes distancias. El proceso de decodificación y verificación quedaba a cargo de escribas, asesores o oficiales militares familiarizados con estas técnicas. Sin embargo, el uso de informantes y espías implicaba altos riesgos. Su descubrimiento podía acarrear prisión, tortura o ejecución. Los estados implementaban esfuerzos de contrainteligencia para identificar y neutralizar traidores o informantes hostiles. Esto incluía monitoreo de comunicaciones, interrogatorios y el uso de agentes leales para descubrir deslealtades. Desenmascarar traidores dentro de la corte o el ejército era un proceso formal que combinaba investigaciones, interrogatorios y, cuando era posible, pruebas tangibles. Las acusaciones de traición se tomaban con suma seriedad y los juicios se realizaban para determinar la culpabilidad. Las confesiones podían obtenerse mediante interrogatorios, el análisis de correspondencia o los testimonios de otros informantes. Las penas variaban según la gravedad y la condición social del acusado. La ejecución en la horca, la decapitación o castigos autorizados eran frecuentes. También existían sanciones menores, como prisión, exilio o confiscación de bienes. Los castigos públicos servían como advertencia para posibles conspiradores. Cuando se acusaba de traición a nobles o altos funcionarios, los juicios adquirían un tinte político, presentándose pruebas ante los consejos nobles. Las decisiones se influenciaban por precedentes legales, alianzas y la autoridad del monarca. En ocasiones, las acusaciones carecían de pruebas sólidas, utilizadas como mecanismo para eliminar rivales o consolidar el poder. Este clima de sospecha, alimentado por la presencia de informantes y espías, caracterizaba el gobierno medieval.
La confianza era limitada, y hasta los funcionarios, nobles o familiares, estaban bajo constante vigilancia. Para proteger la información estratégica, las cortes reales aplicaban estrictos protocolos, cámaras seguras, acceso restringido a reuniones y guardias leales. La dependencia del espionaje se intensificaba en tiempos de guerra, crisis sucesorias o inestabilidad política, cuando conocer las alianzas, posiciones y debilidades del enemigo resultaba vital. Los estados invertían en ampliar sus redes de inteligencia, pese a los riesgos que ello conllevaba. Con el tiempo, los métodos de espionaje evolucionaron, adaptándose a los avances tecnológicos, las restricciones legales y la mayor conciencia sobre las operaciones encubiertas. Sin embargo, los principios esenciales del uso de informantes, la recopilación de inteligencia y el desenmascaramiento de traidores permanecieron constantes. El peso de la corona, la presión del gobierno y el legado. El cargo de monarca conlleva la carga constante de autoridad, responsabilidad y la obligación de asegurar un legado perdurable. El peso de la corona no se limita al objeto ceremonial que se coloca sobre la cabeza, sino que representa las amplias exigencias que recaen sobre quienes ostentan el poder. El gobierno se define por deberes administrativos, decisiones políticas, supervisión militar, autoridad legal y la expectativa de mantener la estabilidad dentro del reino. Se espera que los monarcas demuestren competencia, defiendan la justicia y garanticen el bienestar de sus súbditos, a la vez que sortean las complejidades de las relaciones con la nobleza, la diplomacia exterior y el gobierno interno. La presión del gobierno comienza desde el momento de la ascensión al trono, a menudo determinada por el derecho de nacimiento, las leyes de sucesión o los acuerdos políticos. La legitimidad del gobierno debe reforzarse continuamente mediante actos ceremoniales, estructuras legales y manifestaciones públicas de autoridad. Los monarcas son responsables del mantenimiento del orden, la recaudación de impuestos, la administración de justicia y la defensa de las fronteras territoriales. Cualquier incumplimiento de estas responsabilidades puede resultar en una disminución de la autoridad, disturbios o amenazas externas. Las responsabilidades cotidianas de un monarca incluyen supervisar consejos, emitir decretos, gestionar disputas y responder a crisis como hambrunas, pestes, rebeliones o guerras. La toma de decisiones rara vez está exenta de consecuencias, ya que cada decisión influye en la estabilidad económica, social y política del reino. Deben considerarse las expectativas de la nobleza, el clero, el ejército y el pueblo, lo que a menudo requiere compromisos que equilibren intereses contrapuestos. La preservación de la paz y la prevención de conflictos son fundamentales para mantener la autoridad. Sin embargo, la naturaleza impredecible de las alianzas, las disputas sucesorias y las agresiones externas hace que la preparación militar sea una prioridad constante. Los monarcas deben reclutar y mantener ejércitos, fortificar las defensas y participar en la planificación estratégica para salvaguardar el reino. La presión del gobierno también incluye limitaciones personales, ya que la vida de un monarca está sujeta a la observación continua, las expectativas y una privacidad limitada. Cada acción, declaración y aparición es examinada minuciosamente por consejeros, rivales y la población en general. Los matrimonios, los herederos y las alianzas familiares tienen una trascendencia política que define tanto la estabilidad inmediata como la sucesión a largo plazo. La generación de herederos legítimos es esencial para garantizar la continuidad dinástica. Un fracaso en este ámbito genera incertidumbre y posibles conflictos sobre los derechos sucesorios. El legado de un monarca está determinado por la gobernanza, el éxito militar, las reformas legales, las políticas religiosas
y la capacidad de mantener la integridad territorial del reino. Los monumentos, las obras públicas y el mecenazgo cultural son herramientas utilizadas para moldear la memoria de un reinado. Sin embargo, la naturaleza impredecible de la historia implica que el legado está sujeto a la interpretación de las generaciones futuras. Un gobernante puede ser celebrado, condenado u olvidado en función de acontecimientos ajenos a su control, como cambios en las estructuras políticas, invasiones externas o transformaciones sociales. La preservación del legado a menudo implica el encargo deliberado de crónicas, obras de arte, dotaciones religiosas y proyectos arquitectónicos que presenten la imagen deseada del reinado. A pesar de estos esfuerzos, la rebelión, el declive económico o la derrota militar pueden eclipsar los logros, reduciendo la percepción positiva del gobierno. Los monarcas que no abordan las amenazas eficazmente pueden ser depuestos, reemplazados o asesinados, lo que pone de relieve la precaria naturaleza del poder. La sucesión en el gobierno es otro elemento que contribuye a la presión que enfrentan los monarcas. Garantizar que los herederos reciban educación, preparación y aceptación por parte de la nobleza, y el pueblo requiere una planificación y una gestión política minuciosas. Las sucesiones disputadas conducen a guerras civiles, fragmentación de la autoridad o intervención externa, socavando la estabilidad construida durante un reinado. Las responsabilidades del gobierno se extienden a los asuntos religiosos, y los monarcas a menudo deben defender la fe, imponer la conformidad religiosa y apoyar la autoridad del clero. Las disputas religiosas, las herejías o los cismas añaden complejidad al gobierno, ya que la falta de gestión de estos asuntos puede resultar en disturbios, excomunión o pérdida de legitimidad. Profecías y supersticiones. Consultando oráculos y astrólogos a lo largo de la historia, las profecías y las supersticiones han influido de manera constante en las decisiones, creencias y prácticas cotidianas, especialmente en las cortes reales y casas nobles. Consultar a oráculos, astrólogos y otros practicantes de las artes predictivas ha sido visto como un método formal para intentar comprender o influir en los acontecimientos futuros. Estas consultas reflejan tanto las limitaciones del conocimiento de la época como el deseo de obtener ventaja o seguridad en asuntos de gobierno, guerra, salud y sucesión. Se cree que los oráculos poseen la capacidad de recibir e interpretar mensajes de fuentes divinas o sobrenaturales. Sus declaraciones suelen presentarse en lenguaje simbólico o ambiguo, lo que requiere la interpretación de personas capacitadas o asesores de confianza. En muchas sociedades, los oráculos ocupan puestos de influencia y se les consulta antes de tomar decisiones importantes, como declarar guerras, forjar alianzas políticas o nombrar herederos. Sus predicciones se integran al proceso de toma de decisiones y los líderes ajustan sus planes según la guía percibida. Los oráculos suelen operar dentro de estructuras religiosas o ceremoniales, y su autoridad se refuerza mediante la tradición, los rituales y las expectativas públicas. Los astrólogos desempeñan un papel similar al estudiar los movimientos de los cuerpos celestes para predecir eventos o analizar el destino individual. La astrología se basa en la creencia de que la alineación de las estrellas y los planetas al momento del nacimiento o en eventos significativos influye en la personalidad, la fortuna y los resultados históricos. Los astrólogos elaboran cartas astrales y horóscopos que orientan decisiones políticas, personales y militares. Monarcas, nobles y personas adineradas recurren frecuentemente a los astrólogos en temas como el matrimonio, la salud, la guerra y las empresas económicas. La interpretación astrológica
Se basa en tradiciones establecidas y cálculos matemáticos, aunque los resultados dependen de la habilidad y reputación del astrólogo. Las supersticiones son creencias y prácticas informales basadas en la idea de que ciertos objetos, acciones o sucesos pueden influir en el futuro o atraer la buena o mala fortuna. Estas creencias están presentes en todos los niveles de la sociedad, desde campesinos hasta monarcas, y suelen coexistir con prácticas religiosas formales. Las supersticiones incluyen el uso de amuletos, talismanes, símbolos protectores y la evitación de actividades que se cree traen mala suerte. Las cortes reales y casas nobles observan supersticiones relacionadas con nacimientos, coronaciones, batallas o decisiones políticas. La confianza en profecías, astrología y supersticiones refleja la incertidumbre de la vida en épocas marcadas por un conocimiento científico limitado y eventos sociales, políticos y naturales impredecibles. Los líderes buscan reducir el riesgo y aumentar la confianza, consultando a quienes se cree que poseen una perspectiva más allá de los medios ordinarios. Aunque estas prácticas son a menudo descartadas por las autoridades racionales, su uso continuo demuestra la persistencia de la creencia en influencias ocultas en los asuntos humanos. La legitimidad de los oráculos y astrólogos varía. Algunos ganan reconocimiento por supuestos aciertos, mientras otros enfrentan escepticismo o castigos por sus errores. Las consultas y predicciones a veces se registran en crónicas oficiales, lo que contribuye a la percepción del favor divino o del destino en los acontecimientos políticos. Los fallos en las profecías suelen explicarse mediante lenguaje ambiguo, reinterpretaciones o apelando al libre albedrío humano. El papel de oráculos y astrólogos está regulado por autoridades religiosas o políticas para prevenir el fraude, mantener el orden social y alinear las prácticas con la doctrina aceptada. Surgen conflictos entre defensores del gobierno racional y quienes abogan por confiar en profecías o astrología. A pesar de estas tensiones, su influencia persiste. Los líderes los usan para justificar acciones, reforzar su legitimidad o brindar tranquilidad en tiempos inciertos. Consultar a oráculos y astrólogos está integrado en sistemas más amplios de rituales, gobierno y tradición. Su presencia en la corte, participación en ceremonias y consejos privados reflejan su rol formalizado en la sociedad. Estas prácticas coexisten con la toma de decisiones prácticas, la planificación militar y la administración. Con el tiempo, los avances científicos reducen su influencia formal, pero la creencia en guías ocultas o sobrenaturales persiste a lo largo de generaciones. Enfrentando el campo de batalla, liderando ejércitos y ganando gloria en la guerra, liderar ejércitos y alcanzar la gloria en la guerra son componentes centrales de la autoridad, la responsabilidad y el legado de monarcas y nobles a lo largo de la historia. La capacidad de comandar fuerzas militares y asegurar la victoria en el campo de batalla se considera una demostración esencial de competencia, lealtad y fuerza. La preparación para la guerra comienza con la organización de tropas, la obtención de recursos y el establecimiento de alianzas que apoyen la campaña planificada. Los líderes militares supervisan el reclutamiento de soldados, que incluye caballeros, infantería, arqueros y unidades especializadas, según la población y los recursos disponibles del reino. Las obligaciones feudales exigen que vasallos y señores proporcionen hombres, equipo y provisiones a cambio de tierras y privilegios. Mantener la disciplina, garantizar suministros adecuados y coordinar las operaciones logísticas son necesarios para sostener al ejército durante campañas prolongadas. La fase de planificación implica la recopilación de inteligencia,
el análisis del terreno y el establecimiento de objetivos alineados con las prioridades políticas, territoriales o defensivas. Los líderes consultan a asesores, comandantes militares y oficiales de confianza para determinar la estrategia adecuada. Las declaraciones formales de guerra, las negociaciones diplomáticas y las ceremonias religiosas suelen preceder a la movilización de fuerzas para reforzar la legitimidad y mantener el apoyo público. El movimiento de ejércitos entre regiones requiere una gestión cuidadosa para evitar la desorganización, mantener la moral y proteger las líneas de suministro. Los comandantes asignan responsabilidades, emiten órdenes y coordinan la comunicación mediante mensajeros, banderas o señales preestablecidas. Las tropas deben estar entrenadas para responder eficazmente a las órdenes, mantener las formaciones y adaptarse a las condiciones del campo de batalla. Se establecen campamentos en lugares estratégicos para proporcionar descanso, reabastecimiento y protección contra ataques sorpresa. En el campo de batalla, los líderes posicionan sus fuerzas según las ventajas del terreno, la composición de las tropas y las acciones enemigas previstas. La disposición de infantería, caballería, arqueros y reservas refleja un enfoque estructurado diseñado para maximizar la eficacia en el combate y reducir las vulnerabilidades. Los comandantes permanecen visibles para sus tropas, para mantener la moral, emitir órdenes y demostrar liderazgo. Las batallas comienzan con ataques coordinados, maniobras defensivas o enfrentamientos directos basados en los objetivos tácticos. El éxito de una batalla depende de la ejecución de la estrategia, la disciplina de las tropas y la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. La victoria suele ser el resultado de una combinación de planificación superior, uso eficaz del terreno y la capacidad de explotar las debilidades de las fuerzas enemigas. Los líderes deben tomar decisiones bajo presión, ajustando formaciones, dirigiendo refuerzos u ordenando retiradas, según sea necesario. La presencia física de los comandantes en el campo de batalla refuerza la autoridad e inspira confianza entre los soldados. La gloria obtenida en la guerra contribuye a la reputación personal, la estabilidad política y el legado histórico. Los líderes victoriosos son celebrados mediante ceremonias, proclamaciones públicas y la concesión de honores o títulos. El éxito militar mejora la percepción de competencia y fortalece la posición del líder dentro del reino y entre los aliados. El botín de guerra, las conquistas territoriales y los tratados favorables proporcionan beneficios tangibles que apoyan la gobernanza y la estabilidad económica. El fracaso en la batalla tiene consecuencias significativas, como la pérdida de territorio, la disminución de la autoridad y posibles desafíos al liderazgo. Los ejércitos derrotados se enfrentan a bajas, encarcelamiento o retiradas forzadas que minan las capacidades militares y la moral. Los líderes responsables de una derrota pueden enfrentarse a críticas, rebeliones o destituciones, dependiendo de la gravedad de la derrota y del clima político. Los riesgos de liderar ejércitos se compensan con las posibles recompensas, lo que convierte al liderazgo en el campo de batalla en un aspecto necesario para mantener el poder. El legado del liderazgo militar se preserva a través de crónicas, monumentos y tradiciones orales que relatan victorias, sacrificios y logros estratégicos. Los registros históricos documentan los resultados de las batallas, la conducta de los líderes y su impacto en los acontecimientos políticos. El éxito en la guerra contribuye a la reputación perdurable de los gobernantes y sus dinastías, reforzando su lugar en las narrativas históricas.